Ya estamos con María Ángeles y es un placer enorme porque es una mujer que además de ostentar la cruz de la Orden del Mérito Civil, pues es una mujer funcionaria de carrera que ha estado, bueno, pues como secretaria en los 5 últimos gobiernos en democracia, con lo cual conoces a los últimos presidentes, María Ángeles, como nadie, trabajas en la Moncloa. Cuéntame cómo es trabajar con los 5 últimos presidentes en democracia. Bueno, son los 5 primeros, Bueno, porque los 5 primeros, sí. eso es, desde Adolfo Suárez hasta Rodríguez Zapatero, desde Sí, el sí, sí, sí. 78 hasta el 2010. Entonces, bueno, pues es verdad que son muchos años, 32 años de mi vida ininterrumpidos. Soy la única persona en España que tiene, bueno, pues estas características tan peculiares. Claro. Y bueno, pues lógicamente es de lo que se deduce que viví toda la transición pues en primera línea, desde las trincheras. Entonces, bueno, pues todos estos años de vivir una etapa tan importante en la historia de España, pues me dieron realmente un conocimiento que me permitió efectivamente publicar una serie de libros Ujú. como testimonio un poco periodístico, ¿no? De esta etapa, de tantas y tantas cosas que sucedieron y que no vas a encontrar en otros libros que tengan que ver con la transición, porque realmente, bueno, pues es una forma de contarlo un poco diferente, ¿no? Realmente desde el punto de vista de una trabajadora, de una persona que lo vivió desde dentro, algo muy, muy peculiar. Los presidentes en zapatillas es un libro muy importante, es tu libro, es un libro que tú has escrito Mm, entre otros, y ahí precisamente pues hablas un poco cómo es el día a día, ¿no? Al estar en contacto con los presidentes. Y me gustaría, antes eso de es. entrar en materia, en actualidad política y económica, me gustaría preguntarte, ¿con qué presidente ha sido más fácil trabajar como funcionario de carrera que eres? ¿Con cuál te has sentido más a gusto trabajando? Si es que se puede decir. Bueno, pues te puedo decir que con Adolfo Suárez, con quien trabajé 4 años y medio, fue un honor para mí. Yo además era muy joven, tenía 21 años, se Sí, cruzó en mi vida. Yo lo que quería ser en esta vida era docente. Yo soy psicóloga de profesión sí. y lo que realmente mi sueño de juventud era dirigir un colegio, nada más lejos de lo que he hecho en la vida. Pero bueno, las cosas son así, se me cruzó Adolfo Suárez en mi camino y cambió mi vida para siempre. Entonces, bueno, pues realmente fue una etapa muy importante, muy determinante. Es verdad que como jefe era un hombre muy especial Ujú. y bueno, pues quizá de toda mi larga etapa, los 3 primeros presidentes fueron realmente esos años tan apasionantes, Sí. ¿no? Donde España realmente alcanzó la modernidad, donde hicimos un cambio político y un cambio social que vino después, sobre todo con Felipe González, y donde España, bueno, pues se modernizó y se puso a la altura de todos los demás países europeos como lo es ahora. Y me gustaría hacer esa comparación y también usar un símil, ¿no? Es decir, te gustaría también haber sido directora de un centro escolar. Ahora estamos viendo Sí, cómo el Congreso actual se convirtió más en un patio de colegio, como si fuera un plato de televisión, si lo comparamos con el Congreso, vamos, antaño, en la época de la transición. Desde luego, todos los políticos tenían mucha más altura en comparación con la gran parte de políticos que por desgracia tenemos ahora mismo en el gobierno. La clase política cambió muchísimo desde la transición. es cierto, porque realmente estamos viviendo unos años muy complicados en los que la política ha degenerado, pero es que ha degenerado la sociedad en general. Es que los políticos no vienen de Marte, son ciudadanos que Sí. han nacido en España, se han formado en este país y son fruto de una sociedad en decadencia como es la sociedad occidental en general. Estamos viviendo un mundo realmente complejo y realmente líquido, ¿no? Como decía Zygmunt Bauman, el gran premio Nobel, ¿no? Son tiempos en los que la inestabilidad es total. Lo que vale hoy, mañana probablemente valga lo contrario. Entonces, es muy complicado. De todas formas, yo siempre recuerdo a Felipe González que cuando le escuchaba decir que los políticos de ahora no tienen la talla que tuvieron esa generación de políticos de la transición, él siempre dice que cuando él era presidente también escuchaba decir
que esos políticos no tenían la misma talla que los de la generación anterior, un Winston Churchill, un Adenauer. Entonces, bueno, pues parece que vamos de capa caída, ¿no? Entonces, pero realmente sí que hay que reconocer que tenemos una sociedad ahora mismo con muchos problemas, una sociedad muy polarizada, y yo creo que la diferencia fundamental con la sociedad de los años 70, 80 del siglo pasado es que nosotros teníamos un objetivo común. Todos teníamos un objetivo, que era salir de la dictadura, ganar la libertad y la democracia, y eso hacía que todo el mundo cediera una parte de sus intereses, pusiera, en fin, era capaz de sentarse a negociar, de sentarse a hacer algo constructivo. Hoy eso no lo vemos nunca. Claro, de ahí salió precisamente la Constitución del año 78, en donde todas las fuerzas políticas hoy tan dispares sería imposible. O sea, hoy conformar una Constitución como el 78 sería prácticamente imposible, yo creo. Pero eso es lo que nos diferencia, ¿no? De alguna forma hoy no tenemos ese objetivo común, cada uno pues va un poco a su interés, tenemos un parlamento con 20 y tantas formaciones políticas, eso es imposible de gestionar, o sea, es muy complicado. Claro. Bueno, vamos a pasar ya, si te parece, María Ángeles, a materia más de actualidad política y económica, y es que hay dos temas fundamentales de actualidad. Uno es el regreso después de 2 años, después de ese agosto del año 2020 en el que se fue a Emiratos Árabes Unidos, me estoy refiriendo al rey emérito, pues regresa a España. Desde luego, en ese sentido, tenemos un gobierno que está partido desde parte del Partido Socialista. Bueno, pues oye, tampoco están muy entusiasmados por la vuelta del rey emérito, pero lo entienden, ¿no? Desde el punto de vista en el que la Fiscalía pues archivó esas 3 causas que estaban abiertas contra el rey emérito. Sí que es cierto que le queda una en Reino Unido, una por supuesto acoso a Corina Larsen, que tiene la vista el próximo 1 de julio. Previsiblemente se archivará. Y luego tenemos la parte de Unidas Podemos, es decir, antimonárquicos, antisistema, pero es que también están gobernando junto al Partido Socialista en España. ¿Cómo puede ser este gobierno bicéfalo, ¿no? Que es contrario en cuestiones tan importantes como la monarquía, como el respeto de la Constitución? Efectivamente, es la primera experiencia en España de un gobierno de coalición. No es la primera vez que esto sucede, porque nunca antes había sucedido. Una cosa es gobernar con aliados y otra cosa es que haya un gobierno en el que se sienten en el mismo Consejo de Ministros personas con unas ideologías que no son compatibles en muchos temas. Entonces, bueno, pues eso hace que sea igualmente muy complicado gobernar. Efectivamente, creo que esta no va a ser la única vez que este tema se plantee. Probablemente en las próximas elecciones, si hay un cambio de orientación en el gobierno, digamos que efectivamente hay una alternancia, que es lo sano y lo propio que debe ser, pues ganará un Partido Popular y probablemente, como ya no hay mayorías absolutas, es muy difícil que eso suceda, pues tendrá que gobernar también con un Vox, que probablemente será otra experiencia complicada. Y si no, acuérdate de lo que te digo. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a estas cosas, ¿no? Mira, yo creo que el tema del rey emérito es complicado, entre otras cosas porque yo he vivido efectivamente unos años en los que esto era de otra manera. El rey fue una pieza fundamental en el proceso de transición española, ¿no? Tenía ese respeto, ese cariño, no sé cómo decirte, esa valoración de todos los españoles, incluso de los que no eran monárquicos. Juan Carlistas, republicanos, Juan Carlistas. Exacto. Sí. Y eso, de alguna manera, lo ha dilapidado. O sea, las cosas son así. Sí, y esto no es una cuestión de ser monárquico o no ser monárquico o ser republicano. Es una cuestión de que a mí, como ciudadana, y lo tengo que reconocer, me cuesta mucho asumir que el rey de España haya participado en tantas cosas deshonestas. Porque, mira, se puede liberar de todas esas, de todos esos procesos judiciales, de todas esas diligencias y todas esas causas que tenga que liberarse, pero hay otras cualidades y otras circunstancias que son tan importantes como la legalidad, y es la honestidad, es la sinceridad, es la ética y unos principios morales que deben regir nuestra vida. Y esos, lamentablemente,
pues los ha dejado muy en entredicho. Esta mañana he escuchado, porque estos días que he seguido un poco el tema, he visto que efectivamente el rey va a venir además a España para un tema lúdico. Después de llevar 3 años fuera de España, va a volver para participar o para ser espectador de unas regatas, ayudado, amparado por unos amigos que le han estado ayudando durante todo este tiempo, que tampoco se entiende. Y esta mañana he escuchado que la reina tenía una visita a Miami para justamente no coincidir con la visita de su marido. En fin, esto, Pero ¿qué os también, diga? pero también es cierto, María Ángeles, que si aunque el rey quisiera, que no sé si lo quiere o no lo quiere, no he tenido la oportunidad de hablar con él, si el rey emérito quisiera de alguna forma participar en actos públicos, en actos monárquicos y no en actividades lúdicas, o incluso en dar una rueda de prensa y yo qué sé, pues hasta llegar a explicar o dar explicaciones, eso no se lo iba a permitir ni uno, ni su hijo Felipe VI, ni dos, el gobierno de España. Es decir, o sea, ya le fue bastante complicado el poder regresar a España porque tuvo, según me informan, una bronca importante con Felipe VI. El propio gobierno de España, pues, liderado por Pedro Sánchez, pues le obstaculizó, entre otras cosas, el poder pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, o sea, tiene que dar una casa privada, con lo cual le están viendo muchos escollos, tanto por parte de Casa Real como también por parte del gobierno, para que incluso pueda llegar a dar explicaciones, con lo cual la única alternativa de regreso a España pues era eso, pues ir a una regata. Sí, pero realmente a muchos nos deja muy mal sabor de Ya. boca todo esto. Y bueno, pues todo ese, ha dilapidado todo ese respeto y toda esa valoración tan positiva que ha tenido tanto en nuestro país como fuera de España, ¿no? Bueno, pues en fin, esto es un paso más en una especie bueno, pues de cuestionamiento de la monarquía, porque al fin y al cabo su hijo Felipe VI está pagando las consecuencias de muchas cosas y en fin, bueno, Cuando pues es es una que es persona, inevitable, cuando es una es persona inevitable. transparente, Sí, sí, vamos, ha puesto su patrimonio encima de la mesa, cuando es una persona exacto. ejemplar yo creo, y que hay que dejar claro que Felipe VI no tiene nada que ver con los errores que haya cometido su padre en el pasado. De hecho, rompió Exacto. tajantemente su padre, con el rey emérito. Te ha Con lo tenido que cual, ser durísimo, ¿eh? sí, Muy sí, duro. desde una relación padre-hijo, desde luego. Pero Muy duro. lo que sí que es verdaderamente incomprensible, bueno, comprensible es, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez está amparado, ¿no?, por los independentistas catalanes, por los proetarras de Bildu, pero es verdaderamente asqueroso, se puede decir así, como ahora intentan de usar al padre, al rey emérito, para atacar a la monarquía, para atacar al sistema monárquico en general y, por tanto, a nuestra Constitución, ¿no? Es decir, ¿por qué se usa el rey emérito para atacar a Felipe VI cuando no tiene nada que ver? Yo creo que no es así exactamente. Yo no digo que no haya elementos que, bueno, que aprovechen Hombre, el río revuelto, seguro. Podemos lo ha hecho, Sí, bueno, pero es que y Podemos los son independentistas lo ha hecho, antimonárquicos. claro, Claro. pero es parte del gobierno de España, o sea, no podemos olvidar que Podemos está No, gobernando claro que no. España, Es claro. que por eso digo que gestionar todo esto es súper complicado. Cada vez que surge cualquier tema, cualquier... Es que yo me planteo ahora mismo, esto es un tema más interno, ¿no?, de nuestro país. Hmm. Escuchaba esta mañana que Margarita Robles va a visitar Washington, el Pentágono, para preparar nuestra participación en la OTAN, que vamos a ser los anfitriones, Hmm. además en un momento tan especial como el que estamos viviendo Sí, desde a luego. nivel mundial. Bueno, pues imagina, porque yo siempre pensé que la reunión que se celebra en la OTAN a finales de junio en Madrid finalmente no se iba a celebrar, porque no hay que olvidar que todo ha cambiado porque se ha desatado la invasión de Rusia sobre Hmm. Ucrania, pero si no, vamos a ver, ¿cómo se entiende que se celebre una reunión de la OTAN en un país donde una parte del gobierno es comunista? Sí, sí. No se entiende. Entonces, bueno, pues todo es tan sumamente complicado que realmente, bueno, pues esperemos que el futuro nos depare una aritmética parlamentaria que sea más fácil de gestionar por el bien de los ciudadanos, de verdad, sobre todo por el bien de los ciudadanos.
Desde luego, un partido socialista radicalizado con Podemos no es bueno. Eso las cosas como son. O sea, compensaba mucho más, y tú me puedes decir, ese bipartidismo, digamos, de antaño era mucho más fácil, desde Pero luego. es que, Claro, pero claro, es que tenemos un nos partido socialista hartamos. actualmente, un partido sanchista, podemos decirlo, que está completamente radicalizado con Podemos, con los Pero es que independentistas y con los proletarras de Bildu. el problema es que nos hartamos de echar pestes del bipartidismo porque se había convertido en un toma y daca, ahora te pones tú, luego me pongo yo y luego te vuelves a poner tú, y esto al final se convierte en un circo, y además es muy poco ético, hay muy poco control parlamentario cuando las mayorías se van alternando de Claro. uno y de otro, y ¿sabes? Esto no tenía sentido. ¿Y qué ha pasado? Que hemos pasado de lamentar el bipartidismo a todas horas con echarlo de menos ahora, porque realmente esto sí que es ingobernable. Sí, sí, desde luego. Es así. Por eso digo que ojalá la próxima aritmética parlamentaria sea más coherente y más fácil para gestionar los destinos de España y de los ciudadanos, que somos los que merecemos que, en fin, que nuestros destinos se gestionen lo mejor posible. Desde luego, eso es lo que esperamos, yo creo que todos, la gran mayoría de los españoles, ¿no? Que lejos de las disputas políticas y lejos de todo el caos polarizado que hay en España, pues que al menos tengamos políticos que nos gobiernen de la mejor forma posible. Desde luego, Exacto. la economía va de mal en peor, y eso también son datos que están encima de la mesa. Hombre, por factores nacionales, porque el gobierno Sí, no está haciendo gestionar correctamente la economía, es más que evidente, y también por factores externos. Desde luego, la sí. guerra de Rusia y Ucrania está afectando. O sea, vamos, sería tonto negarlo. Mira, Hugo, yo siempre digo bueno, que a ver si para las próximas elecciones cambian las tornas, porque cada vez que le toca gobernar al Partido Socialista o le toca una crisis económica brutal como la de los 2010 que le tocó a Rodríguez Zapatero, y cuando ha vuelto otra vez el Partido Socialista con Pedro Sánchez nos toca una pandemia, una guerra, y sabe Dios cuántas cosas más nos quedan. Entonces, bueno, pues parece que tienen la Sí. negra, o sea, parece Pero que tienen ahora, un imán para las ¿qué es circunstancias. gafe? Pedro ¿Qué es Sánchez gafe? es más que evidente, eso es más que Sí, evidente. sí, sí. Nos pasa de todo. Pero desde luego los ajustes y los equilibrios económicos siempre le toca hacer a la derecha. Es decir, que aquí llega el Partido Popular, pues le toca hacer los ajustes, subir impuestos, bajar impuestos, hacer recortes de gasto público, etcétera, para equilibrar las cuentas, que hay que equilibrarlas, eso sí, esto lo exige ya la Unión Europea, con lo cual le va a tocar hacer los equilibrios seguramente y previsiblemente al Partido Popular, y luego pasará a ser Lucifer cuando tenga que hacer los equilibrios y ajustes necesarios. Claro, pero yo creo que eso entra dentro de este juego, ¿no? De este juego democrático y de este juego de ideologías políticas. Creo que en los partidos más conservadores son los que crean riqueza, y los partidos más de ideología de izquierdas son los que luego les toca repartir. Y cuando reparten, pues a veces las cosas se reparten de una manera que no es la correcta. Entonces, bueno, pues es un poco ambas visiones, ambos posicionamientos tienen una parte positiva y una parte negativa. Lo ideal sería que se sentaran ambos, a ver si con el señor Feijóo, que parece más proclive a sentarse y a dar una oportunidad al consenso y al diálogo, se sienta con Pedro Sánchez y entre los dos buscan algunas Yo, soluciones que sean más acertadas. Fíjate que yo los pactos de Estado que propone Feijóo, bueno, pues yo nunca los he criticado. De hecho, desde luego creo que para cuestiones básicas y fundamentales requiere de un pacto de Estado esto. Es decir, que el líder de la oposición y que Pedro Sánchez se sienten. Pero desde luego Feijóo tiene que exigirle a Pedro Sánchez que si quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular renovado, digamos, tiene que romper previamente con los independentistas catalanes, romper previamente con Bildu y romper previamente, o al menos no hacerle tanto caso a Unidas Podemos. A romper el gobierno lo veo muy difícil, pero desde luego, si está con Feijóo no puede estar con Bildu, si está con Feijóo no puede estar con los independentistas catalanes, y si está con Claro, Feijóo no puede estar con Podemos. pero si obtiene un planteamiento y unos apoyos, aunque sean puntuales, quiero decir, aunque sean ley a ley, aunque sean proposiciones una por una, pero si consigue
ciertos apoyos que serían muy deseables, aunque haya que hacer retoques en las propuestas por parte de un partido popular, no necesita efectivamente a esos socios Claro. que tiene que tirar de ellos cada vez. Entonces, bueno, pues es que sería muy deseable, tanto para que las cosas y todos los proyectos que se lleven a cabo sean más equilibrados y representen más al conjunto de la sociedad, y además sería mucho más cómodo gobernar tanto para el gobierno. Es que hacer oposición no es negarse a todo, eso tampoco tiene mucho sentido. Y hasta ahora sabemos que el Partido Popular sí que tomó esa postura tan fundamentalista del no a todo. Eso tampoco tiene sentido. Entonces, los errores del gobierno más las negativas de la oposición nos han llevado a un caos que, en fin, ojalá podamos, haya ocasión todavía y haya tiempo para reconducir un poco todo esto. Y yo desde aquí, pues ojalá de verdad clamo por esos consensos que son tan necesarios, pero para tantas y tantas cosas. No podemos tener un programa de estudios y una ley que regule y a la siguiente legislatura que gobierne un partido de otro signo, los tiremos por tierra y hagamos otro nuevo pacto. Sí, Mire, sí, claro. siéntense ustedes y hagan de verdad las cosas con unas miras a largo plazo. No podemos estar cambiando cada legislatura, que además cada vez son más cortas porque realmente las circunstancias obligan. Y entonces, bueno, esto es de locus, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene sentido. Y los María, ciudadanos pagamos sí, todo sí, esto. eso está claro. María Ángeles, un placer enorme de verdad aquí con nosotros en Pista Digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, para mí también.